¿Será que la vida es más difícil ahora? ¿O será que nos volvimos demasiado frágiles como para soportar el más mínimo dolor? Que ya todo nos duele de más, aunque realmente no sea tan intenso. Irónicamente estamos en la época en la que todo es posible. Y si no lo es, probablemente lo va a ser. Tenemos neveras atiborradas de comida, placer instantáneo e interminable al alcance de nuestro bolsillo. Pero aún así parece ser que nunca es suficiente, como que siempre hay un vacío y queremos siempre más. Entonces vamos y leemos un nuevo libro de autoayuda que nos diga cómo sentirnos bien, pero siempre. Queremos estar bien constantemente, que no fluctúe, que no hayan interrupciones de esa felicidad interminable. Algofobia le llaman al miedo irracional a sentir dolor. Nos volcamos en exceso sobre nosotros mismos. Empezamos a registrar nuestros estados emocionales, a obsesionarnos con cómo nos sentimos, a sobreanalizar nuestras posturas en escenarios sociales, si me estoy comportando bien, si no, cómo me estoy sintiendo 24/7. Y nos olvidamos que afuera hay un mundo, que hay algo más también importante, además de yo. ¿Será este precisamente el problema? Que tenemos demasiados placeres y que estamos obsesionados con nosotros mismos, lo que nos genera esa sensación de vacío. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Andrea Madrid y hoy me gustaría que reflexionáramos juntos sobre un tema que observo en mi círculo social más cercano y en bastantes escenarios realmente. Me refiero a esta sensación de vacío, de que nunca es suficiente y que queremos llenarlo pasando horas scrolleando en redes sociales y atiborrándonos de distracciones y de placer al punto de estar hastiados y más bien anestesiados, diría yo, muchas veces medicados, por miedo a hacerle frente a algo que duele adentro, por miedo a querer escucharnos. La idea de sufrir nos parece inconcebible, así que es mucho mejor estar en este estado permanente en el que no sentimos nada realmente. Parece que hubiéramos perdido la capacidad de sentir cualquier cosa. Irónicamente, este estado de felicidad que perseguimos, que sea constante e ininterrumpido, no es posible realmente, porque el ser humano se habitúa a todo nos acostumbramos. Si no recuerda esa vez que en serio anhelabas tener ese auto nuevo, te emocionaba la idea de tenerlo y tal vez cuando lo conseguiste sí experimentaste cierta alegría muy intensa, pero momentánea. Y que una vez te acostumbraste, después de unas semanas de estarlo utilizando, te das cuenta de que no es distinto a otro coche, que simplemente es un auto y que cumple su función. Asimismo nos pasa con todo, incluso con el placer. Las cosas que antes solían ser muy estimulantes, si las explotamos en exceso, dejan de serlo. Y cada vez necesitamos algo más estimulante que lo anterior, pero a veces llegamos a ese límite en que ya no hay nada más estimulante y ahí es cuando perdemos esa capacidad de sentir. Es como si perdiéramos el sentido de vivir. Ya lo decía Byung-Chul Han en su texto La sociedad paliativa, lo voy a dejar por aquí. De hecho, abro paréntesis, su forma de escribir es muy curiosa. Él escribe en aforismos. Un aforismo es una idea, como una sentencia que no se desarrolla demasiado y si tú lo lees vas a notar que está seguido de muchos puntos que separan ideas así. Y investigando un poco por qué él escribe de esta manera, encontré que hacía un poco parte de la crítica que él hace a la manera en la que consumimos ahora, esa manera de consumir irreflexivamente y que queremos atiborrarnos de mucho en poco tiempo. Entonces digamos que es una manera de captar la atención del lector que bien deteriorada que sí está.
Cierro paréntesis. Byung-Chul Han hace referencia a que es a través del contraste con el dolor que la felicidad cobra sentido. Porque imagínate, por ejemplo, cuando tuviste que someterte a un trabajo nuevo, ser el nuevo de la escuela, algún deporte o mudarte a una nueva ciudad. Fue supremamente incómodo probablemente. Pero una vez soportaste esa incomodidad, adquiriste cosas que no pudiste imaginar antes, pero que son mucho más gratificantes también. Sea amistades nuevas, aprendizajes nuevos, habilidades nuevas. La cosa es que si eliminamos el dolor, también eliminaríamos la felicidad. Es decir, que son inherentes y que hacen parte de la existencia humana. También a través del dolor nos enfrentamos a lo distinto, y es que todo lo que nos sea desconocido nos va a generar cierta resistencia al inicio, cierto miedo, cierto temor, incertidumbre, inseguridad, pero una vez logramos transitarlo, el dolor también actúa como catarsis, así lo dice Chul Han en su texto. Es como que a través de la herida del dolor se limpia lo que estaba y podemos crear algo nuevo a partir de esa experiencia. Y lo que él dice es que ahora solamente vivimos sin experimentar, sin cambiar nuevo y todo, sin cambiar nada, y todo permanece exactamente igual. Viajamos para postearlo en redes sociales, pero no realmente conociendo, no realmente experimentando nada nuevo o conectándonos con una cultura nueva o intentando interiorizar nuevas formas de vivir. Y así con todo. Si leemos algo, es algo que sea fácil de digerir, que no nos requiera demasiado esfuerzo mental, que no tengamos que cuestionar ni transformar nuestra percepción del mundo, solamente entretenimiento vacío. Y es precisamente ese entretenimiento vacío lo que nos genera este estado de insensibilidad. Y esa insensibilidad es lo que genera dolor. El miedo a exponernos al dolor, ese miedo irracional, algofobia, lo llama él en su texto, es lo que nos causa esta sensación. Lo que duele es el sinsentido de la vida. Pasemos a la siguiente sección. Happycracia le puse, es el nombre de un texto y ya vamos a hablar sobre ello. Es la anticipación lo que crea la emoción. Cuando nosotros imaginamos que estamos alcanzando ese objetivo que es muy importante para nosotros, llámese terminar nuestros estudios, alcanzar ese trabajo por el que nos esforzamos mucho tiempo, ese viaje, lo que sea que tú consideres significativo para ti, eso es lo que nos genera esas emociones intensas. Y con base en esto nos manipulan, nos venden una idea de felicidad a la que todo ser humano debe aspirar. Dan por sentado que todos los seres humanos perseguimos la felicidad y que es lo más importante. No es que no sea importante, pero no es lo único importante. Hay otras cosas que también lo son. Eso por un lado. Y por el otro, nos dicen cómo se ve esa felicidad. Ya no es un concepto abstracto y subjetivo que está influenciado por un montón de variables, rasgos de personalidad, genética, tu contexto, tu historia de vida, también factores socioeconómicos, estructurales, políticos, que todo esto influye en la percepción que te creas de la felicidad, sino que ya es algo objetivo y medible. Hay una serie de pasos que debes seguir y todo ser humano que haga esto va a alcanzar la felicidad, la ciencia de la felicidad. Por eso le puse así a esta sección, Happycracia. Es un libro de Edgar Cabañas y Eva Illouz, y ellos hacen una crítica a la psicología positiva principalmente, que creó una ciencia de la felicidad en la que, como proviene de una figura de autoridad, porque son psicólogos y que además tienen
rangos importantes dentro del gremio, pues digamos que obtuvo mayor credibilidad, además de estar financiado por entidades privadas y públicas que se beneficiaban de promover esta nueva concepción de felicidad a la que todos debíamos aspirar. Además, digamos que le dio reconocimiento a una disciplina, a la psicología, que siempre ha luchado por estar presente en el imaginario colectivo, por tener un objeto de estudio que prevalezca y por crear conceptos nuevos que nos distingan. Entonces digamos que les dio eso, ya todos hablaban un lenguaje común, pero por otro lado desdibujó ese límite entre la psicología científica y la psicología popular, y prácticamente decía lo mismo que nos enseñaban los coach, los oradores motivacionales, y ahora todos ellos, más los académicos, investigadores, psicólogos, todos estaban hablando el mismo idioma, como si todo significara lo mismo. Y es seductor imaginar que existe la posibilidad de ser felices para siempre. Y si un psicólogo me dice que hay un montón de factores genéticos y que gran parte de ese porcentaje de felicidad está ubicado en el individuo, que hay mucho que está en tus manos, ¿qué puedes hacer para ser feliz desconociendo el resto de factores externos que influyen? Claro, eso tuvo un reconocimiento y se popularizó sumamente rápido. Cosas que nos venden un concepto de felicidad que es inalcanzable. Y si te pones a pensar tiene mucho sentido, porque es que ellos les conviene que no seamos felices, porque si alcanzamos la felicidad, entonces ya no podrían vendernos su producto, que es precisamente cómo ser felices. Y por otro lado, todo debe vender. En la sociedad paliativa también se mencionaba que todo se dio a lo vendible. Ahora todo debe ser estético y agradable, que es una característica del neoliberalismo, y es que todas las esferas de nuestra vida se subordinen a lo económico. Y él allí menciona que incluso el arte, que solía ser una manifestación de protesta, de la inconformidad, también debe ser estético, porque si es grotesco, porque si nos genera emociones, aunque intensas, pero tal vez no muy agradables, ya no vende. La moda, y así con todo debe ser bonito. Incluso nuestra vida la maquillamos para que sea estética y poder subirla a las redes sociales, porque si no lo es, a nadie le gusta. Y exigimos creatividad, pero que no se modifique demasiado, porque si ya parece muy distinto, tampoco va a vender. Y creo que hay algo con esto y las redes sociales, y es que clamamos por reconocimiento social, por mostrarnos. Generalmente todos estamos de este lado de la cámara, apuntando hacia nosotros y pocas veces hacia afuera, incluida yo haciendo este video en este momento. Y queremos ser escuchados y validados y observados, y que la gente vea cuán increíble es mi vida, y si nadie me ve me frustro porque no acepto la insignificancia de mi existencia y que solamente hago parte de un todo, y que a nadie le importa mi vida tanto como me importa a mí misma. Entonces las redes sociales nos dieron eso, una especie de vitrina. En esos días estaba viendo un video de un chico que se llama Aterión, el canal es de México, y él es cineasta y hacía una crítica a esto de que ya no podemos contar a los seguidores, a los creadores de contenido, que nos gustan, como antes sí sucedía, como que habían pocos referentes. Y digamos que se creaba cierta conexión con ese creador porque realmente nos gustaba él como persona, las ideas, su forma de ver el mundo. Ahora estamos saturados y vemos tanta información que se volvió contenido. Nada más el nombre es contenido, como para entretener. Y pocas veces sabemos quién hizo ese video que nos gustó, por ejemplo.
o de ir y ver todo lo que esa persona publica. En resumen, pues esto también es una característica de que todo sea vendible, de que ahora queremos es producción, 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 consumir lo más que podamos en el menor tiempo posible y ya, que así mismo pase de manera irreflexiva. El dolor ya no es sentido en comunidad, sino que se rechaza. No te juntes con esa persona tóxica y pesimista y que siempre se está quejando. Y es que el dolor sentido en comunidad es lo que genera las reformas. Por eso se han formado protestas masivas y muchos de los derechos con los que hoy contamos son producto de esa inconformidad y de un dolor sentido en comunidad que hicieron esas transformaciones. Ahora nos estamos aislando y solamente nos enfocamos en cómo nos sentimos, cada uno de nosotros olvidándonos de que afuera hay otras personas también sufriendo y probablemente por las mismas causas. Entonces, ¿qué hacer? Probablemente en este punto te estés preguntando cuál es la alternativa. Y es que, en primer lugar, no es que la autorrealización no sea importante, es un proceso muy bonito por el que puede atravesar el ser humano. Sin embargo, hay factores que no nos competen, que no hacen parte simplemente del individuo, además de que la mayoría de los fenómenos psicológicos son multicausados, es decir, que no tienen una única causa. Y en ese sentido muchas veces la inestabilidad laboral, los salarios que muchos de nuestros países, como es el caso de Colombia, pues no son dignos y ni siquiera alcanzan para tener unas condiciones mínimas, vitales, como para siquiera enfocarnos en un proceso de autorrealización y muchas otras cosas que más bien deberíamos exigírselo a las autoridades competentes y no a nosotros mismos, como autoexplotarnos sabiendo que hay cosas que no dependen de que estemos automotivados, que seamos resilientes o todas estas habilidades que nos dice la autoayuda que deberíamos tener y soportar estas condiciones en lugar de querer cambiarlas. Yo misma estaba haciendo muchos videos sobre productividad y sobre todas estas habilidades individuales porque es un tema que me gusta también mucho y me gusta promover estilos de vida saludables porque considero que es posible, pero llenándome un poco más de este otro lado de la realidad y leyendo estos textos que he mencionado en este video y en otros, me hizo darme cuenta que también tal vez estaba promoviendo un mensaje sesgado en el que no estaba mostrando la totalidad de lo que implica este proceso de autorrealización. Y si bien, pues de hecho nadie debería tomar como palabra de Dios ni lo que diga cualquier youtuber, así diga que tiene títulos y másteres en cualquier profesión, sin embargo sí tendemos a tomarlos como cierta autoridad en el tema porque por algo ha dedicado mucho tiempo a estudiar un tema que pues probablemente si yo no estoy muy interesada no lo voy a hacer a ese nivel de profundidad. Sin embargo, la invitación, y aquí entra el punto número 2 de qué hacer entonces, es llenarnos un poquito más de distintos puntos de vista sobre profesionales de la misma área, por ejemplo, por la que tú estés interesado, y así con más información podernos crear un punto de vista crítico y que no sea simplemente asumiendo como verdades absolutas lo que nos diga cualquier persona porque es profesional en determinada área. Y en tercer lugar, no evitar el dolor, porque el dolor, como lo dicen en el texto de la sociedad paliativa, es realidad. Piensa en esa relación que te costó mucho desprenderte de ella. Si no hubiera sido real, ni siquiera te hubiera dolido, ni siquiera te hubiera importado. El dolor también nos confronta con lo distinto, con lo diferente, y es no negarnos la posibilidad de conocer nuevas personas, nuevos puntos de vista, nuevos espacios que si bien nos van a hacer sentir incómodos al inicio, pues al final también nos van a brindar
un montón de, sea habilidades, aprendizajes o nuevas formas de cómo vivir, porque es que hasta el momento probablemente solo conoces un rango muy limitado y es el que has aprendido en tu casa o en tu escuela, y probablemente los que me están viendo son personas jóvenes, así que digamos que nuestro repertorio no es muy amplio. Entonces cuando nos abrimos a esa experiencia, lo que obtenemos es aprendizaje, es nuevas formas de ver la vida y realmente se hace mucho más ligero. No necesariamente tiene que ser un viaje si no está dentro de tus posibilidades, pero el hecho de tomar una ruta distinta, de abrirte a conocer otras personas a pesar de que piensen distinto a como tú lo haces, leer. Hay varias formas de llenarnos de distintas ideas. Y con esto no pretendo lanzar el mensaje de que todo está afuera y no nos hagamos responsable de la parte que nos compete, porque claro que hay un porcentaje muy grande. Es encontrar un equilibrio y obtener una mirada más objetiva en el que comprendamos todos esos factores externos que influyen, pero también nos hagamos cargo de lo que a nosotros nos compete, lo que nos responsabiliza. Y por eso es que también considero que todas estas habilidades internas también deben ser aprendidas y entrenadas. Así que nada, con estos videos pretendo más bien ampliar el panorama y la perspectiva del mensaje que quisiera transmitir. Y si has llegado hasta este punto, esto da cuenta de que no le temes a cuestionar tus ideas, a enfrentarte a nuevas formas y posibilidades de ver el mundo, y lo valoro mucho de corazón. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte si te gustaría seguir reflexionando y pensando sobre este tipo de temas, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.